Diálogos en el Atrio, video podcast de la Conferencia Episcopal de Colombia. Caminando en Esperanza. Muy bien, bienvenidos a un nuevo programa de Diálogos en el Atrio. Este espacio que desde la Conferencia Episcopal de Colombia hemos creado justamente para acercar algunos temas de iglesia, algunos temas de interés para todos nosotros y hacerlo de una manera más informal, de una manera más cercana, como justamente nos llama hoy la iglesia a comunicar. Y en este proceso y en este camino hemos estado justamente hablando de la esperanza. Y qué mejor que traer también un tema hoy que es tan vigente para la iglesia y tan importante como lo es el de la comunicación digital y por supuesto la evangelización digital. Si queremos incluso darle una connotación con más fuerza, podríamos hablar perfectamente de misión digital. Y por eso justamente hoy tenemos para ustedes unos invitados muy especiales aquí en la Casa de la Conferencia Episcopal de Colombia, en la Oficina de Comunicaciones. Ellos son Camila Plata y el padre Melson Correa. Camila, Melson, bienvenidos. Muchas gracias, Lida. Es un placer estar aquí en la conferencia y ser parte de este programa y sobre todo hablar de este tema tan necesario, fundamental y actual en nuestra iglesia. Muchas gracias. Diócesis de Montería, ¿no, padre? Diócesis de Montería. Y además recientemente ordenado. 2023 usted se ordenó, ¿no? No, o 2024. 2024. Un año y 4 meses exactamente. Perfecto. Y Camila es de la Arquidiócesis de Bucaramanga. Sí, no, yo les doy las gracias porque estos proyectos de evangelización son cosas que llevan mucho trabajo, mucho esfuerzo, hay un equipo detrás y normalmente no se ve, ¿no? Pero bueno, Dios lo ve todo y de verdad les agradezco al equipo que está detrás de esto y le agradezco a la iglesia y le agradezco a la Conferencia Episcopal pues por traerme aquí. A ustedes muchas gracias. Yo sé que ustedes están más acostumbrados a otro formato, a un formato más donde tienen el dominio desde la red social, donde se dan más el tiempo de crear ese contenido y por supuesto un formato en el que ustedes han hecho cosas maravillosas para la iglesia colombiana a través justamente de la misión digital. Hablando de esperanza y de la misión digital, hace muy poco, en el mes de julio, ustedes tuvieron la oportunidad de participar en el Jubileo de los Misioneros Digitales, un evento histórico, más de 1,100 misioneros evangelizadores digitales participando en este encuentro y justamente por eso también queremos que ustedes nos compartan algunas de esas experiencias, de lo que vivieron, de los llamados que recibieron también a través de los cardenales allí y el compromiso que asumen hoy para la iglesia como misioneros. Pero antes de entrar en ese tema, yo quisiera empezar por unos temas un poquito más personales y es preguntarles cómo es que ustedes terminan siendo misioneros digitales. ¿Qué sucede en sus vidas, sí? Y en qué momento para que se aboquen a esta misión. Pero lo mío parecía que es una historia que uno se inventa porque a mí no me gustaban las cámaras. De hecho, cuando yo empiezo en redes sociales, yo lo hacía con videos que bajaba de internet y le ponía un mensaje. Hasta que conozco a Margarita, con M de María, una misionera digital también, de Reino Christi, que en ese momento estaba aquí en Colombia de misión. No sé cómo le llegó mi perfil, en el que publicaba esas imágenes, y me dice: padre, qué bonito tus mensajes. Bueno, yo era seminarista. Pero ¿por qué no sales tú? Yo le digo, le tengo miedo a la cámara. Cualquiera hoy, de pronto de los muchos que ven mis videos, creen que esto es mentira. Porque ellos creen que uno todo el tiempo fue así, no desconocen el proceso o piensan que hay un proceso. Y a mí me da mucho miedo la cámara. Uh-huh. Y ella me dice, arriésgate. Y sobre todo por una cosa, porque me dice, no es lo mismo que haya un mensaje que a la persona le parezca bonito, que le parezca inspirador, que lo haya tocado, que haya incluso cambiado un momento difícil de su vida, sino que quieren ver a quién está detrás de ese mensaje, quién está detrás de esa pantalla. Cuando ella me dice esto, yo reconozco la importancia de salir no para ser famoso, sino para mostrar quién está detrás y mostrar un mensaje.
para humanizarlo. Precisamente eso fue lo que me movió a mí a salir en redes sociales. Maravilloso. ¿Y Camila? Bueno, en mi caso yo empecé haciendo videos de maquillaje. Empecé en pandemia. ¿Qué pasa? En pandemia yo acababa de terminar la carrera, materias, pero no psicología. Yo soy especialista en estrés y ansiedad. Ya. Entonces yo no quería graduarme pues encerrada como estábamos y no pensábamos que se iba a alargar tanto la situación. Entonces dije yo, en esa época aparece Musical.ly, que es lo que hoy en día es TikTok. Y yo descargué TikTok y empecé pues a hacer videos de maquillaje en TikTok porque yo quería ser como Yuya en ese momento, ¿no? Pero yo vengo de una familia cristiana, toda la vida he sido católica, ¿sí? Y mis papás siempre me han dado ese ejemplo de fe. Entonces, desde muy pequeña, yo he leído el catecismo, las vidas de los santos, tenía mucha información en mi cabeza, pero en mi mente yo pensaba que todo el mundo había tenido la crianza que yo había tenido. Entonces, yo hacía los videos de maquillaje y yo sentía, funcionaba, se viralizaba, crecía seguidores, pero dentro de mí había como una sensación de vacío. Sabía que no estaba mal lo que estaba haciendo, pero era una sensación como de falta algo, pero ese algo, ¿qué será? Y un día, por impulso del Espíritu Santo, literalmente hice mi primer video sobre el dogma de la Virgen María, María Madre de Dios, y lo publiqué. En esa misma cuenta donde estaban los videos de maquillaje, ahí lo publiqué. ¿Qué pasó? Pues eso es lo curioso, ¿por qué? Porque el video se viralizó, porque en el momento que yo entré a TikTok no habían misioneros digitales en TikTok. Entonces era como contenido de música, de bailes, de trends, de lip sync. Nadie estaba hablando de Dios y de la Virgen María en TikTok. Entonces llamó la atención el video, tanto de no católicos como de católicos, ¿sí? Y los que me seguían por el contenido de maquillaje pues empezaron a irse, Claro. ¿sí? Pero a la vez llegaron muchos católicos, entonces como que igual, o sea, en ese sentido tú no sentías como la ausencia de los unos porque llegaban los otros, pero sí aparece ese, ya no te voy a seguir porque lo que haces no me gusta. ¿Y qué sentiste? Además, ¿cuál fue el llamado interno en ese momento? Allá es donde está la diferencia, me sentí bien, Ah, ok. o sea, es la disonancia. Ligera. Sentí como que el vacío que tenía en mi corazón se había marchado. Entonces, ¿qué entendí? O sea, y hoy en día, después de, eso fue 2020, estamos a 2025, entendí que era lo que Dios quería en el momento y que por eso me había permitido sentir ese vacío. No estaba mal hacer videos de maquillaje, no estaba mal el contenido que yo publicaba, no era pecado, pero el vacío era porque Dios decía, es que yo quiero que eso que te estoy dando, esa gracia, ese don que te estoy dando de poder salir en una cámara, que saber editar, lo utilices en esto, no en esto otro. No está mal, pero yo te quiero para mí. Y ahí empieza todo ese camino que tiene llorada, me voy a ir de aquí, ya no voy a hacer esto más. Y eso es como los inicios. Ajá. ¿Y cómo ha ido evolucionando para ustedes dos esa creación de contenido? ¿Con qué se han encontrado en el camino que supongo que ha hecho que ustedes acudan a nuevas narrativas, no sé, se preparen de otra manera, adquieran más conciencia sobre justamente la responsabilidad que tienen del contenido que crean? ¿Cómo han sentido ese proceso? Yo empecé por pasión, o sea, me empezó a gustar crear contenido. Cuando empezaron a llegar los seguidores, como Camila lo contaba en su testimonio, uno siente una responsabilidad muy grande. Uno sabe que son miles de personas que lo están siguiendo. Ya no puedo decir cualquier cosa. Al inicio tampoco, o sea, uno tampoco iba a salir a la cámara a decir lo primero que se le ocurriera. Pero en la medida en que va llegando más personas a las cuentas que tenemos, en mi caso, yo siento mucha responsabilidad porque hay muchas personas que me están viendo. Y sobre todo en mi caso, que soy sacerdote, me ven como referente. Y lo que yo diga, independientemente de que pues, sea el magisterio o sea alguna apreciación personal, que en mi caso evito compartir apreciaciones personales. En mi página hablo mucho de lo que la iglesia dice, eso es lo que comparto, pero ya las personas lo ven como un referente. Entonces sentí miedo, como decía San Pablo, temor y temblor, porque ya no puedo decir cualquier cosa, y eso en mi caso me motiva a aprender cada día más, a formarme, a tener que investigar, a tener que prepararme, a que detrás de un video mío haya mucha preparación para poder ofrecerle lo mejor a las personas. Entonces eso me motiva a mí, sobre todo cada día, porque me preparo como persona, crezco
y sobre todo ofrezco a las personas formación, porque yo encontré esa necesidad. De hecho, mi apostolado se llama Catequízate. Sí. Una conversión mía fue un momento de discernimiento con el Señor. Mis redes sociales nunca han tenido mi nombre. Sí. De hecho, es muy curioso porque las personas, ya que he tenido la oportunidad de ir a muchos lugares, me pasó en La Guajira, cuando estábamos en la Copa de la Fe. Tú eres el padre de Catequízate. O sea, nadie sabe cómo me llamo. Y lo dije hoy, no me interesa que sepan cómo me llamo, porque interesan que conozcan la iglesia. Entonces, nunca he tenido mi nombre. Tuve ese discernimiento con el Señor. Señor, no quiero que me conozcan a mí. Quiero que te conozcan a ti. Y me di cuenta de la necesidad de la iglesia de formación. A veces nos parece como que nos da risa de que las personas desconozcan mucho de lo que parece elemental. Y parece que todo el mundo debiera conocer. Así es. Pero no lo conoce. Hacía con Camila un video de unas preguntas muy sencillas. De eso que uno va y le pregunta a las personas que encuentra por allí, mira, tal cosa. No saben. Entonces, por eso catequiza. Ok. Y Camila, ¿cómo has vivido esa evolución en el camino desde aquel 2020 que decidiste cambiar el maquillaje por el evangelio, por esta misión? En mi caso, hay tres cosas. Primero, Dios te va guiando, ¿sí? A través de tu vida va transformando tu forma de ser, tu personalidad, y ahí, digamos, te va construyendo, ¿sí? Te construye hasta el final, pero pues te va construyendo. Segundo, el Papa Francisco. O sea, para mí el Papa Francisco, ya les voy a decir por qué. Esperen un momento. Y tercero, en mi caso yo empiezo a hacer el contenido, una vez se me viraliza un video y yo entré en pánico. Porque pasé digamos, esa viralización fue en Instagram en ese momento, en una cuenta que ya no tengo porque me hackearon. Entonces, pasé, hagan de cuenta, de 500 personas que veían mis historias a 3.000, 4.000 personas que veían mis historias, ¿sí? Y me subió mucho la cantidad de seguidores. Y yo duré una semana sin volver a publicar, porque entré en crisis. Yo decía, esto es demasiado, yo no puedo. Es demasiada gente. Claro, entonces te escriben, te comentan, te mandan mensajes por interno. Soy psicóloga, entonces también quieren que les ayudes desde la parte psicológica, desde la parte espiritual. Y entonces llega un punto en que tú dices, ¿en qué lío me metí? ¿Sí? Pero ahí es donde voy, de que Dios te va guiando, te va formando. Y al principio, cuando yo publicaba los videos, yo era muy de... Tenemos la verdad en la iglesia, entonces tú no tienes la verdad. Y te voy a decir por qué tú no tienes la verdad. El atacar. Wow. Por eso el Papa Francisco. Lindo. ¿Sí? Yo empiezo a leer al Papa Francisco y empiezo a conocer esa misericordia de la iglesia. La conocía, ¿sí? Pero como había crecido en la iglesia, pues no era muy cercana a los que no pertenecían a la iglesia. Entonces era ese, ¿desde dónde vas a hablar? Desde la soberbia de que tienes la verdad, porque la tenemos, es cierto, pero no para que seamos soberbios. O vas a hablar desde el amor que Dios tiene y la dignidad que Dios te da y la gracia que te da siendo indigna para hablar de Él. Entonces, para mí, por eso el Papa Francisco es como un papá a nivel espiritual que me enseñó en el tema de la evangelización, que se trata de hablar con amor y enseñar con amor la palabra de Dios. Y el resto viene por añadidura. Así es, qué lindo. Sí, fíjense que más o menos desde el tiempo en el que ustedes vienen haciendo contenido, por ejemplo, Camila 2020, yo siento que en los últimos 5 años la iglesia ha pasado de hablar reconociendo la importancia de la comunicación en espacios digitales a realmente asumir la misión digital como un ministerio fundamental dentro de la iglesia, como un espacio que tiene que trascender obviamente lo digital y la pantalla para generar el verdadero encuentro humano, el verdadero encuentro con Cristo, y reconocer desde ahí la importancia de generar un marco teológico pastoral para lo que ustedes realizan. Y ahorita que ustedes vivieron el jubileo de los misioneros digitales y también en los procesos que ustedes se han implicado, por ejemplo, en lo que viene trabajando la Iglesia Colombiana desde hace unos 2 años, que ya empezamos a plantearnos más este tema de la pastoral digital, ¿cómo han visto ustedes este tema del marco teológico pastoral frente a la misión que ustedes y muchos otros ya acá en Colombia realizan? Bueno, primero que el jubileo, que el evento donde estuvimos en Roma, previo al jubileo de los jóvenes, el jubileo de los misioneros digitales, es ya una
algo oficial del Vaticano decir, esto hay que hacerlo. Esto es una misión de la iglesia. Es la primera vez que se hace un jubileo de misioneros digitales. Entonces, hay un apoyo del Vaticano. Es decir, la iglesia se responsabiliza y se implica con nosotros en esa misión. Entonces, primero es una emoción de saber que la iglesia nos dice, vamos a trabajar con ustedes. Porque la mayoría de la iniciativa de nosotros y de todos los que conocimos, como lo decían, más de 1100 misioneros digitales fueron iniciativas espontáneas. No que fuera que la iglesia te dijo, mira, tú tienes este carisma, este talento, pues ponlo al servicio a la iglesia. No, nosotros por amor a la iglesia y por querer dar a conocer a la iglesia en este medio donde hoy pasa las personas la mayor parte de su tiempo, sí. Entonces nosotros quisimos llegar allí para que todas esas personas que están todo el tiempo en redes sociales, pues conocieran de Dios también. Claro. Entonces fueron iniciativas espontáneas, ya que la iglesia nos llama, nos dice, bueno, esas iniciativas espontáneas colóquenlas al servicio de la iglesia, ya a nosotros eso nos dice que este marco teológico pastoral es oficial y la iglesia quiere incursionar, quiere apoyarnos y quiere que nosotros trabajemos con ella, y para nosotros eso es lo mejor, que la iglesia nos diga, queremos que ustedes trabajen con nosotros, trabajemos juntos. Y lo maravilloso es que el último documento magisterial, que fueron la síntesis del sínodo, sí. La iglesia nos dedicó 6 numerales. Hubo padres y madres sinodales, porque también fueron mujeres, misioneros digitales, que hicieron parte por primera vez en la historia, porque los sínodos eran solo obispos. Por primera vez, padres y madres sinodales fueron misioneros digitales laicos, que evangelizan en la red. Y hacían parte junto a los obispos de las mesas de trabajo de la síntesis del sínodo. Cuando a nosotros nos dicen eso, en Hechos 29, nos dicen, mire, están estos hermanos nuestros que hacen parte de este apostolado digital en el sínodo. Para nosotros eso fue una alegría inmensa como misioneros digitales. Camila, en ese mismo sentido, ¿cómo hacer para que esta misión no se convierta solamente en propaganda religiosa, sino que realmente trascienda a una misión de servicio, a una misión de evangelización, a una misión de real encuentro? Yo creo que lo principal es entender qué es ser un misionero digital, ¿sí? Y nosotros simplemente a través de la evangelización digital somos el puente para el fin, que es Cristo. Mientras eso lo tengamos claro y trabajemos, digamos, el aspecto interior, la vida interior, vamos a seguir el camino adecuado, ¿sí? Pero al final yo creo que lo que decía el padre es muy cierto. Muchos iniciamos de manera espontánea, o sea, fue, no sé qué voy a hacer, pero estoy haciendo esto. Hasta el año pasado yo me vine a enterar que yo era una misionera digital. Antes de eso yo no tenía ni idea, ¿sí? Yo simplemente, yo decía, para mis adentros yo decía, yo le hago contenido a Dios, punto. Ya, no era más. El año pasado cuando vinimos a Hechos y explican todo lo que significaba, yo decía, ok, esto es lo que estamos haciendo. Pero ¿qué pasa? Es la iglesia la que nos lo explica, ¿sí? En estos días hemos hablado y decíamos, en pandemia sentíamos que estábamos solos, como que Dios nos había abandonado, pero Dios estaba, a las personas les estaba dando esa espontaneidad. Y ahorita, 5 años después, nos está diciendo, nunca estuvieron solos, era parte de mi plan, ¿sí? Cada uno estaba haciendo algo que yo le puse a hacer. Y ahora los estoy uniendo porque yo soy el que los mando, yo soy el que les organizo, ¿sí? El Espíritu es quien guía y la iglesia es madre y es la que nos va a guiar. Entonces, el hecho de que la iglesia nos explique y nos diga, esto es ser un misionero digital, esto es lo que hace un misionero digital, esto es lo que no hace un misionero digital. ¿Cómo definirías o cómo describirías el ser misionero digital? Ambos. Buena pregunta. ¿Cómo definirías ser misionero digital? Desde mi perspectiva, así como laica, digámoslo así, es transmitir a Cristo desde la experiencia basado en la iglesia. Okay. ¿Sí? ¿En qué sentido? Por ejemplo, en mi contenido, porque yo hago mucho contenido de hoy hice fila en el supermercado y la cajera era muy lenta y entonces me impacienté. Pero en el transcurso me di cuenta que Dios me estaba enseñando a ser paciente a través de la cajera, que era muy lenta.
¿sí? Entonces es mi experiencia, ¿sí? Es mi experiencia. Y cristianizamos la vida en general, porque las personas a veces creen que solo la vida en Cristo es la vida dentro de la iglesia física. Dentro del templo, sí. Dentro del templo, y no es verdad. Desde que te levantas y haces una oración, desde el cómo saludas a las personas, desde cómo miras a los ojos a alguien para o pedirle un favor o decirle, oye, mira, me siento así por lo que estamos viviendo, Claro. ¿sí? Entonces, desde mi punto de vista, los misioneros, no le daría una definición única, porque hay diferentes carismas ¿Verdad? dentro de la misión, pero en mi caso sería como una persona que Dios escoge como puente, ¿sí? Para que a través de esa experiencia pueda transmitir a Cristo desde la iglesia, ¿sí? No nos lo inventamos, Claro. está dentro de la doctrina. Eso sería como para mí, ¿sabes? Padre Nelson, y usted además sacerdote, o sea, tiene una doble responsabilidad ahí. ¿Cómo lo describe? Pues primero a mí me parece maravilloso, a todas las personas que nos ven sobre todo, porque antes cuando se hablaba de discípulos y de misión, y sobre todo de algo que es vocación, que era lo primero que pensábamos, monja y cura. Así es. Entonces a ellos le dábamos, como dicen en la costa, le echamos la pelotica. Entonces los misioneros son las monjas y los curas. Pero hoy, con la redefinición del término misionero, agregándole el digital, Sí. todos somos misioneros. Ajá. Porque como decía Papa Francisco en Bautizados y Enviados, todos desde el bautismo tenemos el envío. O sea, así como antes de manera física podríamos dar nuestro apostolado al Señor, ahora todos, Camila es laica, yo soy sacerdote, hay monjas, hay religiosos, hay religiosas, hay matrimonio, hay solteros. O sea, descubrimos cómo todos podemos ser misioneros en la iglesia. Ujú. Entonces es maravilloso. Entonces todos los que se encuentran con el Señor, recordemos que el Señor llamó a los discípulos primero para que estuvieran con Él, Ujú. los forma y luego los envía. Entonces el discípulo misionero primero se encuentra con Dios y luego de su experiencia con Dios, él mismo lo envía a los demás. Ahora puedes hacer ese apostolado en las redes y puedes hacer ese apostolado presencial. O sea, ya no hay excusa para decir, ¿yo cómo le sirvo al Señor? Porque era una gran pregunta que muchos se hacían. ¿Cómo puedo ser yo misionero? Solo el padre y las hermanas. No, todos podemos ser misioneros. Entonces, este término que ahora adquiere una nueva dimensión, que es la dimensión digital, nos permite reconocer que todos podemos ser misioneros y que aquel carisma que a todos Dios nos dio, porque a todos nos dio un carisma, lo podemos poner al servicio de la iglesia. Muy bien. Refería el cardenal Pietro Parolin en las celebraciones del jubileo algo sobre la necesidad, o más bien la tarea que tienen ustedes también, asumiendo un poco el ritmo, los cuestionamientos, las heridas, las preguntas, las inquietudes de la gente que habita estos espacios digitales. Y también frente a esto, la responsabilidad que tienen ustedes de trascender la superficialidad, el personalismo de pronto de lo que hacen para realmente vivir la misión digital. Es decir, están ustedes también con esa responsabilidad de el que les pregunta, el que les comparte, estoy así, me siento así, este contenido hizo esto en mí. ¿Hay alguna experiencia que alguno o los dos hayan vivido de alguien que realmente su contenido les haya tocado el alma, el corazón, el espíritu de esa manera, que haya sido una respuesta concreta, una invitación directa a la conversión, por ejemplo? A mí me pasó hace 4 días, le contaba a Camila, me mandó un mensaje un joven que entró al seminario en México, o sea, ni siquiera aquí en Colombia, en México, me mandó un mensaje y me dijo, padre, acabo de entrar hoy al seminario, lo admiro a usted por la misión que hace y por cómo sigue a Cristo. Eso me motivó a entrar al seminario. Ore por mí. Me dejó un mensaje en Instagram. Qué lindo. Hace 4 días antes de venir acá y me pareció maravilloso. O sea, jamás pensé cuando empecé esta misión en las redes que pudiera llegar a tantas personas. Uh-huh. Porque sobre todo a mí me ha pasado que donde llego y sobre todo ahorita que estuvimos en el jubileo, o sea, no sabía que me conocieran tantas personas. Claro. Y eso no porque me conozcan a mí, porque en realidad no hablo de mí en las redes. Sé que conocen a Cristo y al decirme, padre, lo conozco, usted reconocer que yo soy que está detrás de ese apostolado,
pero no sabía en principio cuando empecé que esto pudiera llegar tan lejos. Y ahí es donde uno se da cuenta que es obra de Dios, no es obra nuestra. Nosotros somos un instrumento. Si fuera obra nuestra ya se hubiese acabado. Que haya perdurado en el tiempo y que haya impactado a tantas personas. Seguramente él, uno de los que me ha compartido, algunos de pronto no, pero seguramente a muchos ha tocado. Y eso es lo que al final nos motiva a seguir haciéndolo, porque el desánimo aparece. Hay momentos en los que uno dice, ya quiero dejar de crear contenido. Uno también se cansa, uno es un ser humano. Esto implica tiempo, uno se desgasta y uno tiene otra responsabilidad. Yo soy sacerdote, tengo una parroquia, tengo un trabajo en mi diócesis porque también hago parte del comité de comunicaciones de mi diócesis. Ahora hago parte del comité de comunicaciones nacional y tengo toda esa responsabilidad y la gente me dice, ¿de dónde saca tanto tiempo? Lo sacamos por gracia de Dios, pero también nos cansamos. Claro. Y justo nos pasa que cuando llegan esos momentos de tirar la toalla, de querer tirar la toalla, aparecen este tipo de mensajes que vienen de Dios, que toca a esas personas y le dice, déjale un mensaje a ese misionero digital, y ahí uno dice, no puedo tirar la toalla. Qué regalo. Y Camila. En mi caso hay varios que podría, o sea, ahorita recordar, porque es que es mucha la gente que escribe a veces. Una vez estaba haciendo yo un live en TikTok mientras desayunaba y una chica me dijo que acaba de hacer la primera comunión porque había visto unos videos y le llamaba mucho la atención el estilo de vida cristiana que yo mostraba en los videos. Entonces ella decía ¿cómo así? O sea, uno puede ser cristiano y no ser aburrido. Y maquillar. Y maquillarse. y hacerse ondas. Ay, Dios mío. Yo hago videos pintándome el cabello. Entonces ella me decía que ella vio eso y ella sintió en su corazón que ella quería hacer la primera comunión y quería pertenecer a la iglesia. Entonces los papás no querían que hiciera la primera comunión. Okay. Al final ella llamó de cielo y tierra, logra hacer la primera comunión, consigue un padrino de primera comunión curioso, que es un padre de su parroquia, ya de otro país. Un padre de su parroquia, y ahorita es la que dirige el grupo juvenil de la parroquia. Entonces ella a veces me escribe y me dice como, o sea, le pasan muchas cosas, entonces a veces me escribe y me dice como, Cami, me están atacando, me están diciendo que yo por qué hago esto, porque aparte hizo voto de castidad. ¿Sí? Wow. Hizo voto de castidad, el padre le ayudó a hacer la ceremonia en la parroquia y todo, y hizo un voto de castidad. Entonces empezaron a atacarla por hacer voto de castidad. Y entonces a veces me escribe, esa es como una, así que puedo decir, pero algo que es muy cierto y que para mí fue muy curioso, diría yo, es el año pasado cuando tuvimos el evento de misioneros digitales aquí en Bogotá. Yo entré al baño, porque necesitaba ir al baño, y una chica me ve y empieza a llorar y a temblar. Yo dije, como psicóloga, le está dando un ataque de pánico. ¿Qué pasa? Empieza a llorar y me dice, no puedo creer que seas tú. Y yo no captaba, porque al final era el baño donde estaba yendo todo el mundo. Y yo era como no entiendo. Decía, es que yo viajé desde un pueblo solamente a esto y vine sola. Porque quería conocerlos a ustedes y conocerte a ti. Y yo era como, yo la abracé y lloraba y no me soltaba y temblaba. Entonces es como, y por eso es tan importante el aprender cuál es tu lugar, ¿sí? Y somos puente, punto. Del yo al él. Exacto. Somos un puente. Pero es increíble cómo Dios en su infinita misericordia nos permite vivir estas experiencias. Sí. Sí, indignos completamente, pero nos permite vivirlas. Sobre todo para que nos demos cuenta de que lo que estamos haciendo tiene un sentido. Y a veces esa es la motivación. Es como, yo duré 4 años, hasta el año pasado, 4 años haciendo contenido en mi casa. No conocía a nadie, yo no conocía a misioneros, nos conocimos el año pasado. Yo no conocía a misioneros digitales, yo era sola en mi casa con mis experiencias de vida y contándolas. Entonces, conocer esas historias de las personas, además yo las atiendo en terapia. Entonces es como este video que te hiciste de las letanías de la humildad. La otra vez me dice una señora, por fin pude hacer una consagración mariana. Porque creamos un WhatsApp, unos grupos de WhatsApp, y entonces todos los días era la reflexión y el audio. Y entonces los viernes nos colocaban intenciones. Eso fue 33 días. Entonces creamos este grupo de WhatsApp y esta señora
me ve en mi comunidad a la que yo pertenezco y me dice como, Camila, por fin. Y yo, ¿por fin qué? Dice, por fin pude hacer la consagración a María. Siempre me había dado pereza. Y yo como, bueno, me alegro mucho que la hayas podido hacer. Entonces me dijo como, gracias, porque de verdad, antes no había podido, quería, pero no era capaz de hacerlo. Entonces esos son como los pequeños regalos al alma que Dios nos da para decirnos, tranquilos, sigan adelante, que lo que están haciendo a mí me sirve. Sí, Claro. yo lo veo es así. Y que al final esto es realmente responder a ese llamado que incluso el Papa Francisco también hacía del el menos likes o más encuentros o más que el like, el encuentro, ¿no? Al final, estos son encuentros también. Y esto es una respuesta pues a ese atreverse y a esa valentía que han tenido también ustedes, exponerse a lo que significa el mundo de lo digital, ¿no? Entonces también muy importante. Hay algo que a mí me causa curiosidad y es el algoritmo en redes sociales normalmente premia la polémica y eso muchas veces lleva a la viralidad. ¿Cómo un misionero digital logra hacer un discernimiento responsable frente a eso para buscar también que su mensaje llegue sin caer en esta dinámica bastante compleja de un algoritmo en una red social? Difícil. Primero, nosotros como misioneros contra el algoritmo de las plataformas, Ok. porque premian el entretenimiento. Y es una gran tentación que nosotros, pues, bueno, entretengo o enseño. Sí, porque si enseño no me ven, y si entretengo me ven un poco más. Entonces, allí es lo que tú decías, que Papa Francisco lo dijo, y también lo dijo Papa León, no son por los followers, no son por los números, por los views, nada de esto. Que maravilloso que lleguemos a 1 millón de personas, pero maravilloso que lleguemos a una persona también. O sea, no nos puede encantar la cantidad, sino saber que pocos o muchos a los que lleguemos le toquemos el corazón. Entonces, lo importante es tener claro qué compartes. Y ya luego, si Dios quiere, llegarás a muchas personas. Claro, nosotros hablábamos justo al respecto de la importancia del profesionalismo. No por eso tenemos que ser irresponsables y mucho menos personas de improvisación. Tenemos que profesionalizarnos, tener buenos equipos, tener personas también que nos ayuden y se haga de la mejor manera el contenido. Pero en el fondo no es lo importante. No lo descartamos, decir, bueno, esto no lo utilizo porque como eso no es lo importante es a quién llego y qué le doy, pero también lo hago de buena manera, para Dios lo mejor. Entonces, utilizamos estos medios como lo son, un medio para poder llegar de mejor manera a las personas, sean pocas o sean muchas. Pero a pesar de que yo te lo estoy diciendo hoy, hay una persona que una vez estuvo interesada por las personas y por los números. Claro. O sea, muchas personas cuando cuentan su testimonio y la respuesta a este tipo de preguntas, pues dicen el deber ser. Pero nunca dice que también, a pesar de conocer el deber ser o en algún momento no lo conocieron, estuvieron del otro lado. Y eso hace sentir de pronto a una persona que hoy está interesado por eso, que no se sienta mal. O sea, si en algún momento alguien que nos está escuchando estuvo interesado en los followers, en los views, en cuántas personas veían su video, en las métricas, o sea, no se sientan mal. Todos en algún momento pasamos por eso. Y es una tentación de la que nos tenemos que cuidar hoy y siempre. Mientras estemos en redes, va a existir la tentación. No va a desaparecer nunca. Y si en algún momento caemos, es simplemente decir, por este lado o por este camino no tengo que seguir. Pues pidamos al Señor que nos ayude a mantenernos fiel a lo que en realidad debemos hacer. Entonces, esa para mí, desde mi experiencia, es la manera de saber por qué lo hacemos, no caer en esa tentación y sobre todo si caemos, pues levantarnos y pedirle al Señor la gracia de mantenernos fieles. Camila, en tu vida práctica, ¿cómo sucede eso? Monseñor Juan Carlos ayer decía algo que yo creo que es la clave para ser misionero digital y es, si tú no vives a Cristo, ¿cómo lo vas a mostrar? Entonces ahí entra el tema del discernimiento. ¿Por qué voy hablando de polémicas, no? ¿Por qué voy a publicar esto? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? ¿Qué quiero que las personas vean a través de lo que les estoy publicando? Cuando tú empiezas a responderte esas preguntas, te das cuenta si lo que
vas a publicar, debes publicarlo o no debes publicarlo, ¿sí? Algo es cierto y eso lo he descubierto yo. Digamos que yo trabajo también en el mundo del marketing, entonces sé cómo funcionan los algoritmos, el storytelling, digamos, todo este tema. Pero hay algo cierto, cuando Dios quiere que algo se viralice, no hay storytelling, estructura, hook que valga. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios se hace y punto. Eso es algo que tenemos nosotros, ¿sí? Y literalmente pasa. A veces tú haces un video súper procesado, con el hook agregado, con el storytelling bien hecho, con la música de tendencia, todo lo que quieras, súper editado, tantas vistas. Ok. Y haces uno en el que literalmente de pronto o mostraste el Santísimo o dijiste 3 palabras en la cámara, explotó en viralización. Entonces, también es entender que al final es el espíritu el que mueve, más allá, porque el algoritmo es creado al final por seres humanos y el espíritu está por encima del algoritmo, ¿sí? Pero es entender que la misión digital implica vivir a Cristo y trabajar en mi interior para trabajar la soberbia, la vanidad, el orgullo y el ¿por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Para que me vean o para que vean a Jesús? Si es para que me vean a Jesús no tengo que preocuparme porque Jesús se encarga de quien se lo muestra. Pero si es para que me vean, entonces quizás sí me está preocupando el número y tengo que empezar a trabajar en mí nuevamente. Decíamos hace unos minutos que justo la Iglesia colombiana ha ido viviendo un camino muy interesante de apertura en los últimos 2 años sobre el tema de la pastoral digital, ¿no? Un poco buscando, primero, conocer, segundo, también derribar un poco de barreras, tabús alrededor de la misión digital que todavía persisten entre muchas personas. Pero yo quiero preguntarles ¿cómo ven ustedes el hecho de que de aquí a 5 años la iglesia, por ejemplo, la iglesia colombiana, abrace suficiente la misión digital? ¿Cómo la verían? ¿Con qué potenciales la verían en ese sentido? ¿Qué ganaría la iglesia? Primero, llegar a los alejados. La iglesia colombiana, ya que en la conferencia episcopal se aceptó por parte de los señores obispos, aceptaron la misión digital, primero cogiendo Hechos 29 y luego conformando el comité, pues ya lo tenían con todo este medio digital. Ustedes hacen parte de... Vamos a hacer un paréntesis pedagógico. Hechos 29 es un encuentro internacional de misioneros digitales, ¿no? Que empezó en México y bueno, ha tenido diferentes espacios de encuentro. Acabaron de tener uno en Roma también. Y justamente, como usted lo decía, padre Nelson, pues Colombia fue sede de ese gran encuentro. ¿Qué pasó? Eso muestra que la iglesia en Colombia asumió la misión. O sea, dijo, sí, queremos trabajar, queremos que la iglesia colombiana esté en redes, y yo la veo en 3 puntos donde va a tocar. Vimos en nuestro país una historia de violencia y estábamos buscando un camino hacia la paz. Sí. Y yo siento que las redes sociales son una gran oportunidad para unir a nuestro país. Y nos hemos dado cuenta por distintas experiencias, no para mencionarlas, pero todos nosotros las conocemos, pero hemos dado cuenta que distintas experiencias virtuales, digitales, han unido al país. Y si nosotros como iglesia asumimos esa misión y también nos valemos de estas experiencias que han sido positivas para nuestro país, la iglesia en lo digital, que ya lo ha hecho en lo presencial, pero también lo puede seguir haciendo en lo digital, puede unir al país. Lo segundo, puede llegar a aquellas personas que se alejaron en algún momento de la iglesia o nunca estuvieron en la iglesia, porque pueden ver a un Dios más cercano. Las periferias digitales. Las periferias digitales. Y sobre todo que en esas periferias digitales hay periferias existenciales. Así es. Personas que hoy no se atreven a hablar con nadie y que en su soledad encuentran refugio en el celular. Ajá. Y en ese celular donde encuentran su refugio, pueden encontrar también la solución a su problema, que es Jesús, mostrándoselo a nosotros y todas las personas que se animen a esta misión digital. Y lo tercero es que la iglesia puede unirse, porque nosotros somos muy regionalistas en Colombia. Sí. ¿Sí? Entonces, también en nuestra iglesia hemos sido un poco regionalistas, no por malo, sino porque es nuestra cultura. Entonces hemos tenido muchas experiencias buenas en cada una de nuestras jurisdicciones eclesiásticas, pero ¿qué tal si las unimos? Claro. Entonces, lo que ha servido allá, que ciertamente puede que no sirva acá, pero hacer algo en común,
como iglesia colombiana. Y pienso que la pastoral digital puede ser ese punto de mayor unidad. Porque si digo unidad es como si no hubiese existido unidad. Y sí hay unidad. Somos una iglesia unida. Pero podemos llegar a una unión mucho más grande a través de la pastoral digital. Y yo de aquí a 5 o 10 años pienso que en esos 3 puntos podemos crecer a través, utilizando la pastoral digital como ese instrumento de unidad, de paz y de trabajo en equipo. Muy bien, padre. Camila. Yo de 5 a 10 años veo a la iglesia, digamos, a la iglesia en Colombia, si hablemos específicamente de Colombia, más unida en la cuestión digital, o sea, creando más estrategia para acercar a más personas, pero con un fin, sanar los corazones. Es al final el llamado del Papa. Sanen las redes, porque el que está en las redes está por algo y está buscando algo. Al final ese algo es Cristo, pero tenemos que permitirle entenderlo, y solo guiándolos a través de la misma red social los vamos a llevar a la iglesia y en la iglesia se va a encontrar con él. Entonces eso, así es como yo veo la iglesia y es lo que hemos hablado desde el jubileo precisamente, y la meta es buscar transmitir el amor, sanar las heridas a través de Dios. Si tú sanas las heridas, hay paz. Se desarman los corazones también. Bueno, y para terminar quiero preguntarles cómo hacer que su misión realmente sea un signo de esperanza para Colombia. Bueno, yo justo hoy hablaba con Camila al respecto. Mi página es Catequízate y yo solo me dedicaba a dar catequesis. Pero he empezado a hacer oraciones, a dar mensajes de esperanza, qué hacer en los momentos difíciles. Entonces, siento que también es ese proceso de evolución y de darnos cuenta para que un mensaje no sea descontextualizado. Es mirar la necesidad. Y ahí descubro que este proyecto y los proyectos de cada uno de nosotros, si nos damos cuenta de qué necesidad estamos llegando, pueden ser esperanzadores cuando nosotros queremos a esa necesidad que descubrimos darle una solución. Eso es lo que nos diferencia a nosotros como misioneros digitales de otras personas que están en red. Hay muchas personas. Nosotros no buscamos entretener, no buscamos vender, buscamos sanar y convertir. Entonces, yo por ejemplo no voy a dejar de dar catequesis, porque también tenemos que formarnos, pero descubrí que también tengo que dar otra cosa. Que las personas no solo necesitan formar este músculo que está acá arriba, sino también este que está acá abajo, que es el corazón. Entonces, así como necesitan entender muchas cosas con la mente, que es conocer la iglesia, conocer la doctrina, también necesitan sanar el corazón. Y eso me llevó a mí a dar mensajes de esperanza unidos a las catequesis. Entonces, yo descubro que mi proyecto también es una oportunidad para llevar esperanza a un mundo que está triste, desilusionado, que quiere dejar todo a un lado, no quiere saber nada, y bueno, darle a conocer que sí pueden cambiar su vida y sí hay un motivo para seguir. Camila. Yo le pido a Dios que me dé más creatividad. ¿Para qué? Yo personalmente considero que yo soy una persona feliz, ¿sí? Y considero que he tenido una vida muy bonita. Pero el transversal de esa vida tiene una cosa, Dios, porque siempre lo he conocido. Entonces, desde mi experiencia personal, yo siempre le pido a Dios como que me dé la gracia de poder mostrarle al mundo lo que Él me mostró a mí. Okay. Sí, me dan hasta ganas de llorar aquí. Sí, porque al final el mundo, Colombia está herida, el mundo está herido, y vemos como esa oscuridad y sentimos que no hay más después de la oscuridad. Y no es verdad, porque la oscuridad hace ruido, pero la luz es más fuerte. Coloca este lugar a oscuras y coloca un bombillito. Entonces, la luz es más poderosa que la oscuridad. Dios es más poderoso que el mal. Entonces, yo le pido a Dios que me dé la gracia de mostrarle al mundo esa luz. La luz que Él le permitió a mi vida tener desde siempre. ¿Sí? Y ya. Bueno, qué bellos. Bueno, pues Camila, Padre Nelson, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Espero que se hayan sentido bien en esta casa, que es su casa, la casa del Episcopado Colombiano también es su casa.
Gracias por los diferentes esfuerzos que han hecho también para acompañarnos en campañas, en espacios de formación, como en el que estuvieron también con nuestros delegados de comunicaciones de las jurisdicciones eclesiásticas para nuestra iglesia, y esta misión de evangelización a través de la pastoral de las comunicaciones es muy importante. Poder también conocer y descubrir y reconocernos en la experiencia de ustedes para tratar de hacer cada vez las cosas mejor. Así que gracias. Por favor, catequízate, @catequízate. Padre, usted está en Instagram, ¿y en dónde más? Estoy en Instagram, Facebook y YouTube como Catequízate. Okay. Y en TikTok, gracias Camila, estoy como el Padre Melson. No se preocupe, padre, que yo tampoco, el mundo del TikTok todavía me cuesta. En realidad subo mi video y me salgo, o sea, no soy capaz de hacer nada más en TikTok. Subo el video y me salgo. Ok, ¿y Camila? Camila Plata 81, no soy del 81, simplemente era el número que había disponible. En Instagram y en TikTok. Ok, bueno, Camila, Padre Melson, muchas gracias. Gracias por estar conectados con la Iglesia colombiana a través de la Conferencia Episcopal de Colombia.